terminamos en una reevaluación. Para pasar a una fase correctiva, que ustedes ya han hecho algunos su caso clínico quirúrgico, lo han ejecutado y algunos no. Ya nos quedan 2 semanas. Y como nos han acortado, entonces la última semana que se hace cirugía es la siguiente. ¿Listo? Es la siguiente. Porque hay que hacer correctivos los puntos o control. ¿Listo? Entonces, veamos. Una fase quirúrgica que viene de esa reevaluación o que viene directamente porque el caso clínico así lo amerita. Si yo encuentro una periodontitis con bolsas de 6, con bolsas de 5 en dientes posteriores, no voy a esperar a que pasen los 21 días del último RAR para recién pensar en una fase quirúrgica, ¿no? Sino que la tengo que ya hacer, ya la tengo que planificar, porque así es el caso. Bolsas de 6 que ir directamente a cirugía, a RAR abierto. ¿Listo? Ok. Bien. Y después de toda esta planificación, igual sigue una reevaluación, ¿no es cierto? Nuevamente regresamos a la reevaluación y vemos si necesitamos hacer más tratamiento activo complementario o nos pasamos ya a la fase de mantenimiento. Que no son los controles, que no son el control de 7, 14, 21 días donde hacen el programa de salida, sino es la fase posterior, la fase en la que nos aseguramos que el paciente con diagnóstico X pues se mantenga en salud, porque lo hemos dado de alta en salud, ¿verdad? ¿Sí? Alguna clasificación de salud, pero en salud. ¿Listo? Así damos de alta. Y después de esa alta viene esta fase de mantenimiento, que no será igual ni en periodicidad ni en tipo, digamos, en un diagnóstico de salud, en un diagnóstico de gingivitis, ni siquiera de gingivitis localizada o generalizada, y mucho menos pues en la periodontitis en todos sus estadios, ¿no? Entonces tiene que ser de acuerdo al perfil del paciente. Nada en salud es con una receta de cocina que siempre se repite. Nada. Tiene que ser de acuerdo al perfil del paciente. ¿Ya? Tiene que ser de acuerdo al perfil del paciente. Entonces, pues, tenemos esta fase de mantenimiento que, no, vuelvo a repetir, no son los controles, pero forma parte del tratamiento. ¿Ya? Es difícil que un paciente se fidelice en la fase de mantenimiento, pero si se logra, tenemos ya pacientes ahí, digamos, cautivos, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que tienen diagnóstico de periodontitis deberían seguir fase de mantenimiento siempre. Porque un pequeño descuido puede llegar nuevamente a establecerse una periodontitis y ya no se parte de una línea cero, ¿no? Se parte ya de una pérdida ósea que ya tuvo y pues a partir de ello esas piezas pueden llegar a perderse. Y eso es lo que tiene que comprender el paciente. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros también. Porque no va a ser lo mismo tratar un molar que tenía una bolsa de 6, que no se movía, que su furca estaba íntegra, a entrar a hacer un tratamiento de furca. Y menos es una pieza superior, es más complejo, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que calibrar y hacer que el paciente lo entienda, lo comprenda, ¿ya? Entonces, terapia periodontal de apoyo o terapia de mantenimiento, cualquiera que sea el término, es también una parte del tratamiento. Entonces, son medidas terapéuticas que se suman a los esfuerzos de los pacientes para mantener la salud periodontal a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Y que este paciente no continúe perdiendo soporte óseo, ¿no? Y así fue su diagnóstico.
o que esté en riesgo de perderlo. Entonces, se debe evitar la recurrencia, ¿no? Y esa recurrencia es fácil de evitar, porque cualquier descuido en el control de placa, pues nuevamente va a llegar a todo el proceso inflamatorio que la enfermedad periodontal implica. ¿Ya? Entonces, se debe instaurar esta serie de medidas preventivas personales, de acuerdo al perfil del paciente, vuelvo a repetir, ¿ya? Para evitar la reinfección. Entonces, puede ser cepillado, puede ser cortorio, puede ser tiempo de cepillado, ¿no? Con todas las características que tiene el cepillado, pero tenemos que hacer. O control también del tipo de biofilm. Hay personas que, como ustedes han visto, baja cantidad de placa tienen cierta mayor inflamación. O personas que tienen mucha cantidad de placa, pero no responde a la pequeña inflamación que pueda tener. Entonces, varía mucho de persona a persona y eso es lo que tenemos que adecuar. Esto es importante. Y esto es lo que muchos colegas piensan que dando gratis una profilaxia, el paciente no sabe la diferencia entre profilaxia, desataque o un tratamiento periodontal. No sabe. Y si le dice profilaxia gratis, ¿qué están haciendo? Tan solo pasar el cepillito y nada más. Y el paciente queda con la sensación de que ha hecho algo por su salud. Es lo mismo que vender la gaseosa cero. ¿Cuánto tiempo han estado con las light, con las cero, y decían no tiene azúcar, y la gente tomaba más diabéticos no pudieron generar, ¿no? O más obesidad no pudieron generar. ¿Ah? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, está enmascarado. ¿Listo? El paciente se siente medio seguro de que está consumiendo algo que no le va a afectar su salud. Y esto es igual. Estamos por encima, nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es cierto, ¿no? Tiene que ver con un tratamiento personalizado, con un objetivo de que la periodontitis no reaparezca o no se instale. Porque un paciente con gingivitis está a un paso, ¿no? O paso y medio de tener periodontitis. Por eso yo les decía desde un inicio que esta clasificación tiene el oficio de prevención, porque ella nos pone un rótulo, ¿ya? Nos pone un rótulo al paciente y nos va al extremo de ese paciente, ¿ya? Entonces, tenemos que obrar en consecuencia y tenemos que advertir al paciente en consecuencia. Mis citas de fisioterapia, de motivación, no es la misma en un paciente de salud, en uno de gingivitis localizada, de generalizada, vuelvo a repetir lo mismo. O de un estadio 2 o de un estadio 3, y peor de un 4, ¿cierto? No es lo mismo. Al igual que yo no puedo hablar el mismo lenguaje con un adolescente, con ustedes que son jóvenes, con una persona mayor que con un adulto, hablamos de edad, no puedo hablar el mismo lenguaje. No es como ustedes, no sé, hablan algún tipo de lenguaje o en cierto tono, que no puede ser el mismo con el que hablan, digamos, con sus padres. No puede ser el mismo con el lenguaje que hablan entre ustedes. Porque hay de por medio diferentes generaciones, pero también hay de por medio un respeto. ¿Cierto? ¿Ya? No puede ser el mismo lenguaje que yo hable con una persona que es educada en ciencias de la salud, ¿no? O sea, cuya profesión es en ciencias de la salud, que con un abogado o con un comerciante. No puedo hablar igual, porque no voy a llegar a ese paciente así. Y es lo mismo acá, que no puedo tener una receta para todos igual, sino que tengo que personalizar. Y eso lo tienen que ustedes indicar
cuando se pida fase de mantenimiento de un X caso clínico, no me pueden poner lo mismo. Tiene que ser de acuerdo a las características de ese caso. Entonces, ¿qué objetivos tenemos? Preservar de manera continua la salud periodontal conseguida en las fases previas. ¿Ya? Lo hemos dado de alta en salud, tiene que mantenerse en salud. Prevenir o minimizar la progresión de recurrencias de recidivas de enfermedad periodontal en pacientes ya tratados, y ya con periodontitis o ¿no? Prevenir o reducir la incidencia de pérdida dentaria. Entonces, también el estadio 3 está a punto de repente perder una pieza, ¿no? Por peor lo que está en el estadio 4. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues darnos cuenta de que tenemos que prestar la debida atención al caso clínico. Detectar y tratar de forma oportuna otras enfermedades o lesiones de la cavidad bucal. No me cansaré de decir de que si bien periodoncia es la base, al igual que oclusión, pues tenemos que ver que cualquier corona que se instale, cualquier puente que se instale, cualquier prótesis, incrustación o XY tratamientos de odontología estén acorde a que conserve la salud periodontal, ¿no? Entonces, obviamente, también tendré que estar atento a que si se instala una caries o hay alguna otra lesión que pueda estar afectando el periodonto, ¿no? Entonces, de todo eso también trata mi fase de mantenimiento. ¿Ya? En nada puedo yo estar acá. Solo voy a hacer pelo y solo voy a mirar pelo. Solo voy a hacer endo y solo voy a mirar endo. No es así. No es así. Tengo que ver al paciente integralmente. Integralmente. ¿Listo? Tengo que ver todo. No me puedo encasillar. No me puedo tan solo tener esta mirada así. Recta. Tengo que ver el panorama. Entonces empezamos con las cosas que tienen que ir, y es examen, evaluación, diagnóstico. Tengo que empezar nuevamente con el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo está llegando mi paciente? Y tengo que ir paso a paso, nuevamente anamnesis, actualizar la anamnesis, sigue con la enfermedad, sigue con el control, ya desapareció tal enfermedad, si es que es así con el tratamiento, o qué es lo que está ocurriendo con el paciente, ¿no? Entonces, tener en cuenta todas las alteraciones. Tenemos que ver todas las medicaciones, ver si continúa con los mismos medicamentos o han variado, han cambiado, se han incrementado, han disminuido, ¿no? Por si también tengo que ver las interacciones medicamentosas. ¿Ah? Entonces, tengo que tener en cuenta todo eso, actualizar la historia del paciente. Control de placa, para ver si el paciente realmente está controlando su biofilm. O sea, si es efectivo el cepillado que está teniendo, si requiere de repente alguna otra medida más, ¿no? Para poder hacer, indicarle al paciente, ¿cierto? Entonces, no solo a nivel químico, sino también mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Que si voy a emplear los mismos instrumentos que está empleando mi paciente, ¿es efectivo? ¿No es efectivo? Pediré los cepillos, ¿no? Pediré todos los implementos que él usa, ¿no? Pediré todo ello. Entonces tenemos nosotros que ver qué está usando realmente y cómo lo está usando. Entonces, también se les dijo que en la primera sesión, que yo ya sé que voy a hacer una primera sesión de periodoncia, entonces tendría que pedir
al paciente que traiga su cepillo. Tendré que pedir eso. Algunos me dicen, pero lo trae nuevo. Entonces, de repente, ha sido motivo para que lo cambie. Pero empezar con eso. ¿Cada cuánto lo cambia? Que sean sinceros también los pacientes. A veces no lo son, ¿no? No lo son. En principio, ¿no? En principio, se duda de todo lo que dice el paciente hasta no verlo y corroborar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Dónde está? Sí uso. ¿Y dónde está? No. No lo trae, no lo trae. A ver, cepíllese. Se esperará más ese rato porque es así, ¿no? Pero en su casa, pero algo quedará. Como cuando nuestros padres nos decían algo y algo quedará. Pero se enseña, ¿no? Pasamos a motivación, reinstrucción del paciente. A veces es más difícil tratar, y eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? A pacientes que tienen ansiedad o que son sensibles, ¿no? Y hay que cuidar mucho más el lenguaje, y hay que cuidar mucho más no ser tan directo, no lesionar la autoestima de ese paciente, ¿no? Pero si yo le estoy, estamos evidenciando que no lo hace, ¿no? Estamos evidenciando que no sigue las instrucciones. Entonces habrá que ir por otro lado, que él mismo se dé cuenta, y eso es tan solo la cámara intraoral o el espejo, que vea realmente pues lo que no está llegando a hacer, ¿no? Pero yo me cepillo, pero llegará hasta la zona del diente que de verdad tiene que cepillarse, o se quedará en tercio medio, tercio quizás, sin llegar ni siquiera. Porque puede ocurrir también ello. Se demora todo el tiempo, ya yo me estoy cepillando 2 minutos o 3 minutos y sigue lo mismo. Está llegando hasta ahí, hasta esa zona. Entonces, se tiene que evidenciar de alguna manera que no está cumpliendo lo que se le indica, para que él tome las medidas del caso, ¿ya? Entonces, siempre ser positivos. Ha avanzado en esta zona, pero me está descuidando esta. Esta vez lo felicito. Ahí escuché algo de un speech que estaban dando, ¿no? Entonces, esta cita sí lo felicito, pero la anterior lo tuve o la anterior lo felicité y esta le tengo que premiar, ¿no? Depende de la relación que hayamos alcanzado con el paciente, ¿no? No con todos es igual. No con todos es igual. Y como digo, no es el mismo lenguaje de una persona joven hacia una persona adulta, ¿no? O de la condición educativa. Periodontograma indispensable, ¿no? No podemos dejar de lado el periodontograma, no puedo hacer tan solo de un segmento nada más o de un sextante, tengo que hacer de todo y bien realizado, ¿no? Ya sabemos que tenemos que hacer primero el índice de Einamo, ¿no? Hacer periodontograma, y hasta la fecha encuentro personas que hacen Einamo y enseguida Olieri y después pretenden hacer periodontograma. En el periodontograma les hago recuerdo que graficamos placa, tanto blanda como dura. Entonces, si ustedes hacen Olieri, me pasan la goma o entonces se volaron toda la placa blanda. La consecuencia de que viene la alteración que pueda presentar el paciente. Y si yo ya le hago una instrucción en una primera sesión y no alcancé a hacer periodontograma, ya me viene en otra condición, enmascarando de repente la situación que yo tengo que diagnosticar.
Entonces, me va a dar todos estos datos, ¿no? El periodograma, ya saben, y pues voy a tener que evaluar nuevamente, ¿no? La radiografía de por medio, si es que es necesaria, ¿no? La tendré que tomar, ¿ya? Tendré que tomar. Panorámicas, ya saben que casi siempre la tomamos, y periodicales o Baldwin de ser el caso, ¿no? Entonces va a ser más certero, ¿no? Hay equipos panorámicos que ya dicen que han reducido bastante la alteración que pueda haber, porque antes era del 30%, ha ido bajando, ¿no? En realidad, siempre una vertical va a ser más exacta que una panorámica, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando hay dudas, ¿ya? Sobre todo cuando hay dudas, ¿ok? Y podremos llegar a la tomografía, si es que el caso lo amerita, ¿no? Hacer mi evaluación dental, ¿no? En busca de las lesiones que les estoy indicando, y ya podemos llegar al mantenimiento después del diagnóstico que estemos alcanzando, ¿no? ¿Qué carencias tiene? Tenemos que ya ver el tratamiento de partes que puedan nuevamente estar con inflamación. Entonces allí haremos mi sesión de destartrate si es necesario, ¿no? O hasta un curetaje de bolsa, ¿no? RAR, si es que fuese necesario, ¿no? Terminamos con el pulido, fluorización, para poder describir. Ahora, ¿cada cuánto yo voy a hacer mi visita? O sea, mi paciente va a hacer la visita, ¿no? ¿Cada cuánto? Hemos dicho que no es lo mismo si es una gingivitis, si es una periodontitis. A un paciente con salud no le voy a decir de acá a 3 meses, ¿no es cierto? Le diré, si es un paciente en salud con periodonto intacto, ya ven que ni siquiera en salud hay lo mismo, ¿no? Hay salud con periodonto intacto y con periodonto reducido. Y hay un periodonto reducido que es por tan solo recesiones u otras cosas, y un periodonto reducido por antecedentes de enfermedad periodontal. Entonces, no es lo mismo. En un paciente con periodonto intacto, salud de periodonto intacto, ¿cada cuánto le voy a decir? Cada año. Dependiendo de su riesgo de caries, ¿no? Dependiendo de su riesgo de caries. O cada 8 meses. Vuelvo a repetir, integral, global, no solo PEN, ¿no es cierto? Ya, tengo que ver su riesgo de caries. Entonces lo citaré cada 6 o cada 8 o una vez al año, de acuerdo a su riesgo de caries. ¿Ya? Y si fuese un paciente en salud con periodonto reducido, pero sin que haya tenido periodontitis, ¿cada cuánto lo necesitamos? Pueden ser cada 6 meses, pero va a depender de qué, de si este paciente tiene sensibilidad o no por las lesiones, o si tiene tendencia a hacer un cepillado brusco. ¿Ok? Si tiene tendencia a eso, se va a crear más recesión. O si tiene es estómago y está usando una célula de protección. Entonces todo depende. Seguimos sin recetas, es de acuerdo al perfil del paciente. ¿Ok? Entonces tenemos que ver de forma individualizada cada cuánto lo citamos a este paciente. ¿Ya? Cada cuánto lo citamos a este paciente.
¿Listo? Ya vamos a llegar a los 3 meses en pacientes en que tenemos que tenerle la correcta ajustada, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos que verlo más continuamente. ¿Ya? Entonces, depende de múltiples causas. También el estado sistémico está implicado, ¿no? Pacientes que de repente tienen una enfermedad sistémica y que no son muy cuidadosos en su tratamiento sistémico. O que la enfermedad, el tipo de enfermedad, el grado de enfermedad, pues tengamos mayor riesgo periodontal. Entonces también eso nos va a ver. Factores genéticos. Un paciente con un síndrome de Down, ¿no? Pues también tengo que tener cierta frecuencia en el mantenimiento porque no tiene una buena motricidad, ¿no es cierto? No tiene, y tiene tendencia a alteración periodontal, de por sí, por la enfermedad, ¿no? Por la condición. El consumo de tabaco, alcohol, igual. Quien permanece consumiendo tabaco, permanece fumando, pues va a tener mucho más riesgo, ¿cierto? Entonces tenemos que seguir controlando eso. Estrés, sexo, raza, igual, nivel socioeconómico también van a influir en alguna parte en cada cuánto lo que va el mantenimiento. Entonces, tras el primer año de una enfermedad, se debe realizar cada enfermedad periodontal de periodontitis cada 3 o 4 meses. Y después vamos ampliando, ¿no? Que también en el tiempo, cada 3 meses tiene que venir el paciente. Si ya me está demostrando que ha obtenido buenos hábitos de higiene, entonces puedo ir ampliando la visita, ¿no? No voy a tener cada 3 meses puntualito allí. Va a depender de si adquirió el hábito o no. A ustedes los tendría todos los días haciendo diagnóstico, una primera sesión, por ejemplo. Ya. Entonces, va a ser de acuerdo al paciente, ¿ya? De acuerdo al comportamiento del paciente. ¿Listo? Esto es algo que nos puede guiar, ¿no? Y nos puede complementar o ayudar a una decisión de cada cuánto voy a tener a mi paciente. Y podemos comparar uno de inicio de tratamiento y uno de final de tratamiento. Y esto es algo que vamos a implementar ya para la periodoncia de estomatología integral 2, ¿ya? Que van a tener que hacer este diagrama al inicio del tratamiento y al final del tratamiento. ¿Ok? ¿Ya? Y van a hacer después un resumen de todos los pacientes que ustedes han tratado en Integral 2, la comparativa, ¿no? Esta situación tuve con mis pacientes al inicio y la voy a tener al final. ¿Ya? Entonces, el riesgo debe evaluarse teniendo en cuenta esto. Este diagrama funcional de la Antonetti considera sangrado, ¿ya? Sangrado sondaje, la profundidad de sondaje, la pérdida de dientes, la relación entre la pérdida ósea, radiografía y evaluación radiográfica, entre la edad, son cosas que estamos haciendo, ¿no? La existencia o no de enfermedad sistémica, ¿ya? Y que si fuma o no fuma. ¿Listo? ¿Y cuántos fuman? ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir tener una noción en esos pacientes que tienen periodontitis, ¿ya? De cómo está mi paciente, cómo está evolucionando. ¿Ok? ¿Ya? Y cuál es el riesgo que tiene de nuevamente generar periodontitis. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos el sangrado sondaje. ¿Sí? Tenemos el sangrado al sondaje. Y esto vemos, vean ustedes la diferencia que está acá
de sangrado de sondaje que tiene valores de 4, 9, 6, 15, ¿cierto? ¿Ya? Y esto lo hemos adecuado a la clasificación, no nueva, a la clasificación existente, ¿no? Que estamos tomando INAM, ¿no? Menor de 10, hemos dicho, ¿cierto? Es el mayor de 10, ya estamos con riesgo, ¿no? Entonces, de 10 estamos en el límite menor de 10 y tenemos el mayor de 10. ¿Listo? En cuanto a la profundidad de sondaje, permanece lo mismo. Profundidades de 2, 4, 6, 8, 10 que tengamos que señalar ahí. ¿Okay? Pérdida de dientes. Y en esta pérdida de dientes ya no es solo la pérdida de dientes por motivos periodontales. ¿Ya? Esta es la pérdida de dientes general. ¿Ok? Esta es la pérdida de dientes general. ¿Listo? 2, 4, 6, 8, 10. Al igual que en el estadio 4. En el estadio 4, la pérdida de dientes es la que, el estadio 3 también, es la complejidad en el tratamiento de rehabilitación, ¿cierto? En el estadio 4. ¿Ya? Y otro es el ítem que nos dice pérdida de dientes por antecedentes de periodontitis, o sea, por motivos periodontales. ¿Ya? Pero la complejidad es la pérdida de dientes en el estadio 4 por cualquier motivo que nos hace complejo la rehabilitación. Y que si no se hace una buena rehabilitación, los dientes que quedan van a tener sobrecarga o cruzados. ¿Ok? Es por eso. ¿Listo? Entonces acá en la general 2, 4, 6, 8, 10 dientes señalen ahí en la parte intermedio medio exacta donde corresponde. Hemos también adecuado esta pérdida ósea por la edad a los nuevos establecimientos de la clasificación, ¿no? Que tenemos de menos de 0.25, 0.25, mayor a 0.25, 1 y mayor de 1. ¿Ya? Por los grados, ¿sí? Por el grado. Luego tenemos la enfermedad sistémica, eso permanece igual. ¿Existe o no existe? ¿Ya? ¿Existe o no existe una enfermedad sistémica o una condición genética? ¿Ok? Y el tabaco también está igual si no fuma, si es excepcionalmente que fuma, o fuma mayor o igual a 10 cigarrillos al día, menor o igual a 20 o mayor o igual a 20 cigarrillos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces colocamos los puntitos allí y vamos a tener un diagrama que nos va a indicar. ¿Ya? Entonces, en el estado de inflamación de los tejidos periodontales, de 0 a 9% es de riesgo bajo. ¿Ya? Entre un 10 a 25% de riesgo medio, mayor a 25, considerado alto. ¿Ya? Entonces, lo habíamos adecuado en el original, este es el riesgo. ¿Ya? Bolsas profundas, 4 bolsas mayor a 4 milímetros es de riesgo bajo, de 4 a 8 bolsas de riesgo moderado y mayor a 8 bolsas es de riesgo alto. ¿Ya? Entonces, ahí son bolsas mayores a o iguales a 5. La existencia de 2, 4, 6, 8 o 10 bolsas que tengan esa profundidad. ¿Ya? ¿Listo? Entonces acá es el número de bolsas que tiene, ¿ya? De mayor o igual a 5 milímetros. ¿Listo? Mayor o igual a 5 milímetros. ¿Ok? Bien. En pérdida de dientes, 4 dientes de 28 no se consideran los terceros molares, ¿ya? Es de bajo riesgo, de 4 a 8 dientes es de riesgo moderado y mayor a 8 dientes es de riesgo alto. ¿Ya? Mayor de 8 dientes es de riesgo alto.
Vuelvo a indicar que esta pérdida de dientes es por cualquier motivo, ¿no? Por cualquier motivo, y no se consideran los esteros molares. La pérdida ósea en función de la edad, una relación de 0,25 es de riesgo bajo, de 0,25 a 1 de riesgo moderado, y mayor a 1 es de riesgo alto. ¿Ya? Entonces vamos considerando todas estas cosas. Y la enfermedad, ¿no? La presencia en riesgo elevado y la ausencia pues será riesgo bajo, ¿no? ¿Ya? El que fume o no fume, los no fumadores y los exfumadores, o excepcionales, ¿no es cierto? Exfumadores de más de 5 años, bajo riesgo. Los fumadores de menos de 20 cigarrillos al día, riesgo moderado. Y los fumadores de más de 20 es el riesgo alto. ¿Ya? Entonces, aquí estamos ya catalogando cuál es el riesgo que presenta. Entonces, riesgo bajo. Todos los indicadores están en esa zona de riesgo bajo. ¿Ya? Todos los indicadores están en esa zona de riesgo alto. Como mucho, dice 1 en riesgo moderado. Como mucho 1 en riesgo moderado. ¿Listo? Y será riesgo moderado si posee por lo menos 2 parámetros en la categoría de riesgo moderado y como mucho 1 en riesgo alto. ¿Ya? Y será de riesgo alto si hay 2 parámetros en riesgo alto. ¿Ya? Si hay 2 parámetros en riesgo alto. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esto vamos a hacerlo en los pacientes para la siguiente etapa, para el próximo. Entonces, acá, a ver, ¿qué riesgo es aquel? Moderado. ¿Y acá? Alto. Tiene enfermedad sistémica y tiene pérdida de soporte por edad, pérdida de soporte periodontal, ¿no? Alto. Entonces es un riesgo alto. ¿Listo? Entonces así vamos a tener que ir haciendo esto. ¿Ya? ¿Dudas acá? Doctora, en la definitiva del sondaje salía mayor a 4, pero luego usted mencionó que era mayor a 5. Ya, acá. Ya. Acá, esto me está indicando el número de bolsas que presenta mi paciente. Número de bolsas que presenta mi paciente con profundidad de sondaje mayor o igual a 5. ¿Ya? Número de bolsas que presenta el paciente con profundidad de sondaje mayor o igual a 5. O sea, de 5 para arriba. 4 bolsas mayor a 4 milímetros, quiere decir 5, ¿no es cierto? Ya es 5. ¿Listo? Es de bajo riesgo. 4 a 8 bolsas, de 5 más, es riesgo moderado. ¿Ya? Y mayor a 8 bolsas es un riesgo alto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna duda más? No hacemos No, ya, esos parámetros no solamente en verdad. Claro. Esos parámetros, pero estamos aplicando, ¿cierto? Ya, estamos aplicando. ¿Listo? Vean que acá no toma en cuenta el nivel de inserción. No toma en cuenta el nivel de inserción clínica.
que también sería importante. Porque no es lo mismo una bolsa de 5 con un nivel de inserción de 5 o de 3 que una bolsa de 5 con un nivel de inserción de 7. ¿No? No es lo mismo. ¿Ok? Sería importante que también allí esté ese nivel de inserción, ¿ya? De esas piezas afectadas por la profundidad de bolsa, que son daños. Debiese estar, a mi parecer, ¿no? Vamos a idear un esquema. A ver, ¿alguna duda más? Pero como vamos a usar los nuevos índices en la parte de sangrado con menos de 10 y mayor de 10, entonces cualquier paciente que tenga mayor de 10, aún así sea 10.5, se le considera como un factor grave. Diríamos que es un factor, sí, moderado, ¿no? Y que tenga un índice de INAMO de 30 más, ya sería severo, ¿no? Si nos guiamos un poco por la literatura, ¿no? Ya sería severo, ¿listo? Ya grave, ¿no? ¿Alguna duda más? Una vez que ya tenemos nuestros pacientes aquí, entonces tenemos una fase de mantenimiento que debemos hacerla con mucho detenimiento, con mucho cuidado, al igual que las otras fases. Va a ser sumamente importante, sobre todo para aquellos pacientes que ya han tenido periodo, ¿no? Y que pues tenemos que nosotros asegurarnos que este paciente continúe con las medidas que nosotros hemos indicado. De lo contrario, pues nuestro tratamiento va a ser en vano, ¿no? Y eso es lo que el paciente tiene que llevarse ya incorporado en su chip, ¿listo? Entonces, los cepillos interproximales, o si se acomoda más con el fluido dental, y aún así tenga puentes o implantes, qué sé yo, pueda emplear el hilo normal con un enhebrador, si eso le facilita más o está más a su alcance, qué sé yo. Entonces, algo tiene que usar, ¿no? Algo tiene que usar para que le ayude a la higiene, a la limpieza. Todo va a depender de cómo lo pueda maniobrar mejor, ¿ya? Para mí, personalmente, por ejemplo, me es más complicado el hilo dental que el cepillo interproximal, ¿no? Entonces, pero ya vienen unos hilos dentales que vienen en un arquito, ¿no? Uno para cada sesión, que está también, ya no estar enrollando allí, para todo hay, para todos los bolsillos, ¿no? Claro que en el otro utilizas 20 centímetros como mínimo, 30 centímetros como mínimo, ¿no? Y en cambio del otro están usando 2 centímetros, ¿no? Y están allí con su arquito, ¿no? ¿Ya? Entonces, va a depender de a qué se acomoda y cuál es su economía, ¿ya? Entonces, tenemos una serie de cosas que le podríamos recomendar de acuerdo a su nivel socioeconómico, ¿no? Igual en marca de cepillo, yo nunca veo una marca, solo digo la calidad del cepillo que se le acomoda. Unos tiene más ventajas que otros, es cierto, porque, por ejemplo, de la línea Vitis no solo se mantiene recto, sino que tiene cierta flexibilidad en el mango que puede hacer que se curve un poco, y eso me ayuda al acceso a las zonas posteriores, ¿no? En otras marcas tienen otros modelos, ¿no? Los que han salido con tiras de silicona, esos usados, nunca ya los he vuelto a usar, porque se ponen más rígidos. La silicona se pone más rígida, no me gusta para nada eso, por ejemplo, ¿no? Pero es algo personal, que yo lo he experimentado y por eso yo no lo recomiendo, ¿no? Los cepillos interproximales sí, la sea tal igual, ¿no? Los limpiadores bucales también, ¿no? Porque tenemos que acceder a la limpieza de las zonas vecinas, porque nada ganamos con
la limpieza de los dientes si en la lengua o en las mejillas hay placa. ¿Cuántas veces ustedes han encontrado pacientes que tienen procesos alveolares un poco salidos o marcada entre la curvatura marcada entre la línea mucogingival y el fondo del surco? Y a veces quedan allí atrapados la placa bacteriana, el biofilm. ¿Y qué es eso? Parece una, no sé, pues una candidiasis, me dicen, ¿no? Retiran el cisto rojito porque se ha detenido ahí la placa mucho tiempo, está inflamado, ¿no? Pero no es candidiasis, no, es biofilm. Y es que el paciente no tiene eso de hacer buche, y es por eso que yo sí recomiendo que una vez que se hayan cepillado, no es que se queden sin enjuagar. Si yo quiero y necesito, y me dicen que necesito más flúor, pues entonces hago un primer cepillado, me enjuago bien, hago un buche varias veces con agua, me enjuago bien, y después una pizca de placa y la distribuyo con el cepillo y me quedo con eso, ¿no? Sin enjuague. Pero no desde el inicio, porque se quedan esos restos ahí, ¿no? Se quedan esos restos ahí. Y entre los mismos dientes también se hace más difícil que salga todo. Entonces, sí se recomienda, yo sí recomiendo a mis pacientes que hagan buches con agua enjuagada. Y para ya quedar en pacientes que requieren fluorización, nuevamente que se pase un poquito de pasta con el cepillo ya enjuagado, ¿no? Y que pueda permanecer eso con colores. Los colutorios bucales que nunca van a reemplazar el cepillado, nunca por nunca van a reemplazar el cepillado, eso también tiene que ser el paciente, ¿ya? Y los divulgadores bucales, pues ya estos, que son complementarios, que ahora ya han salido de todos los tipos, ¿no? Y que igual no van a reemplazar ese tipo, ¿no? Entonces, la prevención es fundamental. La prevención que tengamos que hacer en pacientes con salud es diferente, al igual que con gingivitis y periodontitis, lo vamos a repetir, y necesariamente tengo que hacerla cuando el paciente ya perdió soporte periodontal, ¿no? Entonces, su línea base, su línea cero ya no es la misma que en un periodonto íntegro, entonces tengo que hacerles comprender a mi paciente eso. No es lo mismo tampoco la pérdida ósea en dientes anteriores que en dientes posteriores, ¿no? La estabilidad, la importancia de cada pieza es fundamental. Pero si yo tengo pérdida ósea importante en un diente anterior, pues más rápidamente va a ser posible que lo pueda perder si nuevamente se instala la escena periodontal allí, ¿ya? Entonces son cosas que tengo que hacer. ¿Cómo instalo hábitos? ¿Cómo ustedes pudieran estudiar desde el inicio, todos los días, y cumplir con sus deberes para no estar en problemas al final del semestre? ¿Cómo instalo hábitos? Entonces, es una rutina diaria que tienen que seguir, ¿no? Que tienen que recordar. Un hábito es una conducta que se repite con regularidad, con periodicidad, ¿ya? Y que al final se va a volver automática, que siempre lo voy a hacer, que siempre voy a buscar hacer, ¿ya? Entonces es un comportamiento que se aprende, es un comportamiento que se aprende, que no está lejos de que ustedes lo puedan asumir o sus pacientes lo puedan asumir, porque eso va a ser
pierdo el hábito un día, voy a buscar regresar a ese hábito. Es una eventualidad por XY motivo que se altera mi rutina y llego a eso. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Entonces, los buenos hábitos los busco aquí y los mantengo. Entonces, tenemos que lograr que nuestros pacientes se habitúen a hacerlo. Entonces, como en los niños, no sé si ustedes tienen niños pequeños, tienen sobrinos, no sé yo, ustedes mismos, desde el jardín o en los primeros grados les han mandado a marcar cuando cumplen con X, Y cosas, ¿no? Entonces es igual, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que marcar al inicio, el paciente tendría que marcar, ¿ya? Hoy me cepillé en la mañana, me cepillé en el mediodía, me cepillé, o ya, todas las características del cepillado que nosotros les hemos indicado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces después de repente a la siguiente semana ya no voy a marcar todos los días porque ya me aburrí, pero sí voy a marcar semana por semana, ¿no? Que estoy cumpliendo. ¿Ya? Y así hasta que ya tenga esta rutina. ¿Listo? Pero esto gráfico me ayuda. Vean ustedes, ahí pueden comer sano, dormir 7 horas, actividad física, tomar agua, salud mental, cepillar. ¿No? Entonces, son hábitos de acuerdo a cada paciente, lo que quieran, no sé, o sobre cepillado, eso ya verá él. Pero es así que tendría que iniciar. ¿Cada cuánto debe usar una pastilla reveladora, un implemento de revelador de placa un paciente? ¿De qué depende? Fase 1. Ustedes, ¿cada cuánto le indican al paciente? ¿De qué va a depender? Más allá del diagnóstico, ¿qué índices hacemos? De bien, ¿no? ¿Recuerdan eso o no recuerdan? ¿Les dieron o no les dieron? ¿Cada cuánto es que nosotros hacemos un cepillado? Perdón, una aplicación de pasta, un revelador de placa. Cada 3 meses. Cada sesión, sí, mi índice de Olier está con cuánto. Con más de 30, ¿no? 30, 50, ¿no? Entonces, todos los días, si está 30, 50, ahora lo vamos a ver. Entonces, tiene que ser así. Antitabaco, igualmente. El tabaco es muy perjudicial para el periodonto. Entonces, tenemos que ver que vaya bajando el paciente, sobre todo cuando ya haya afectación grave de su periodonto. Entonces, tenemos que indicarle, va a perder sus dientes si continúa fumando así. Entonces, por lo menos que baje, ¿no es cierto? Por lo menos que baje. Y todos los hábitos de vida que tiene que recomienda, por ejemplo, la OMS, ¿no es cierto? Que tiene que ser regular en adquirirlos. Entonces, nosotros así también tenemos que hacer notar al paciente que debe tener ese hábito de higiene, de un buen cepillado para el control de la placa. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Por ejemplo, vean, este artículo de este año, ¿ya? Entonces, ¿qué han relacionado? ¿No? Una plataforma, una app ligada a la inteligencia artificial. Entonces, ustedes bajan la app a su celular y les va a ir recordando, se va a ingresar algunos datos, van a poner los datos del paciente,
qué tiene, qué enfermedad, qué sé yo, lo que le han diagnosticado, y cada cuánto requiere. Y le va a indicar, le va a hacer recuerdo de cada cuánto tiene que cepillar, ¿no? O cada cuánto tiene que ir a la consulta. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si bien hay que tener una mayor investigación para la eficacia, pero todos los pacientes demostraron un mayor cumplimiento. ¿Ya? Todos los pacientes demostraron un mayor cumplimiento y bajaron sus niveles de inflamación y el mantenimiento de salud. ¿Ya? Entonces, son recursos que se pueden tener. ¿Ya? Son recursos que se pueden tener. ¿Listo? Pero como les decía, no en todos los casos son iguales. Acá el mantenimiento periodontal de dientes comprometidos que están ya con movilidad puede pasar porque se ferulicen y tenga una férula ya mucho de larga data o permanente. Hemos quedado también que la movilidad no es determinante de que exista una periodontitis. ¿Listo? Al igual que la pérdida ósea tampoco es determinante de que exista exista periodontitis. La existencia de la bolsa de la bolsa periodontal, de la bolsa patológica, es la que me da resistencia del caso periodontitis. Entonces, un diente con movilidad puede que esté en salud, puede requerir una férula permanente o temporaria hasta que mejore, pero puede estar en salud. ¿Listo? Entonces mi mantenimiento tiene que ir pues a que yo valore tener este tipo de repente de incrementos en mi paciente. ¿Ya? Entonces que irá mejorando en aspecto, en calidad, qué sé yo, de acuerdo a que si yo lo hago inmediatamente después de un facializado radicular, ¿no? Y lo voy cambiando hasta que sea más estético y también que le permita la higiene a mi paciente. ¿Ya? Entonces no es lo mismo tener el mantenimiento en un paciente que no tiene movilidad, que tiene, no sé, pues lesión de Furca y le hago una tunelización, XYZ. ¿Ya? Entonces yo tengo que adecuarme a lo que presenta el rostro. ¿Listo? ¿Ya? Entonces hay diferentes cosas que puedo implementar en mi fase de mantenimiento o mantenerlas, mejorarlas, en este caso de las fertilizaciones, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando la encía está con características de salud, yo debo mantenerla en esas características de salud. El rótulo que me da el diagnóstico, la clasificación, ya se queda, ¿no? Entonces, a no ser que ya tenga una gingivitis inicial, que sea una gingivitis localizada, que no me deje secuelas, ¿ya? Porque a veces hay gingivitis que están en periodonto intacto, pero me deja la secuela de esos triángulos negros, porque la papila ya no está la misma, no está íntegra, se retrae, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta eso. ¿Listo? ¿Ya? Entonces mi fase de mantenimiento es tan importante como las anteriores para mantener la salud, para tener esa a raya el riesgo de enfermedad periodontal. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada. Todo comprendido, esperemos que así sea para el examen. A ver, cosas que tengo que indicarles ahora. Lo primero, hay baja participación en su opinión cuenta. Ustedes tienen ya el QR, ¿sí? Y no han calificado